Bueno, tenemos ya en línea, porque lamentablemente hoy no nos pudo acompañar en la mesa, a Pablo. Pablito, ¿cómo estás? Buen día. Hola chicos, Josefina ¿cómo desde el andan? arranque. Buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Te escuchamos bárbaro. ¿Cómo estás vos? Perfecto, yo estoy en estado perfecto. Estoy en la oficina, me toca estar acá hoy, pero no por eso voy a dejar de compartir la columna y no vamos a dejar de hablar de un personaje que fue noticia y que va a ser noticia porque nos deja grandes anécdotas, al menos para el final. Tétricas algunas, pero vamos a contar la historia de Hernán Lorenzino, porque el personaje del que hablamos hoy es Hernán Lorenzino y vamos a saber qué fue de su vida. Vamos a contar un poco, José Andy, de que Lorenzino, bueno, nació un 5 de marzo del 72, tiene 50 años, en La Plata, pasó su infancia y su adolescencia en Puerto Madryn, en Chubut. Cuando decide estudiar abogacía, él vuelve a sus pagos platenses y suma dos maestrías. Más allá de la carrera de abogado, de la de él, hace gestión pública y finanzas y economía. A ver, vamos a empezar a hablar un poquito de su carrera política. Él empieza en 2004 con el cargo de director de política de financiamiento y crédito público durante la gobernación de Felipe Solá, ya con Néstor Kirchner como presidente, lógicamente. A ver, ya en presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Fernández es el ministro de Economía de ese momento, que venía de reemplazar a Lustó después de la 125 y se precede a Amado Boudou en la cartera de Economía, lo lleva a Lorenzino a que integre el equipo del ministerio. Allí, siendo parte de la cartera de Economía y Finanzas Públicas, así es el nombre del ministerio en esa época, primero fue representante argentino ante Estados Unidos y después ocupó el cargo de secretario de Finanzas. Vemos que la vida de Lorenzino en el mundo político se metía cada vez con más roce, iba a estar cada vez más cercano al poder, lo que, bueno, ya todos sabemos cómo fue terminando la historia. A ver, siendo parte del ministerio, como secretario participó y lideró el parte del canje de la deuda que había empezado en 2005, la segunda parte de ese canje, y después en 2010 fue parte del equipo que estuvo frente a la deuda del Club de París, recordemos. A ver, la vida de Lorenzino como ministro siguió hasta el 10 de diciembre del 2011. ¿Por qué? Porque en ese momento Boudou, que era el ministro de Economía, pasa a ser vicepresidente. Recordemos que fue electo junto con la fórmula con Cristina Fernández de Kirchner en su reelección. Formalmente, el 10 de diciembre del 2011, Hernán Lorenzino finalmente asume como ministro de Economía. Estamos de acuerdo, hasta ahí me siguen, hasta ahí estamos bien. Hasta ahí Perfecto. estamos bárbaros. Estamos recordando qué pasó a partir de ahí. Ah, y ahora viene lo Ahora viene interesante. lo jugoso. Porque en 2013 todos recordamos más o menos el contexto, cómo venía el país y el mundo, que el mundo estaba saliendo de la crisis de 2008, se estaba acomodando, y el gobierno ya venía con muchas críticas y no venía teniendo la mejor imagen. ¿Qué pasa? Las legislativas, la derrota de las legislativas, a cargo de Sergio Massa, frente a Martín Insaurralde, que en esa época se disputaba en la provincia de Buenos Aires, obviamente la crisis se va acrecentando de a poco. La crisis se sentía cada vez más, incluso se notaba mucho en los números. ¿Por qué hacemos referencia a los números y a las mediciones del INDEC? ¿No? Eh, Porque todos creo que nos acordamos de los disímiles que eran los números entre las consultoras privadas y lo que daba el Los números que arrojaba organismo el INDEC. oficial. Exactamente. A ver, a raíz de esta crisis mundial que comentábamos, de esta salida que se estaba viendo, la televisión griega, y ahí nos metemos en lo jugoso, la televisión griega empieza a hacer un especial de cómo países emergentes, que en ese momento era Argentina,
y las potencias se estaban acomodando y salían de la crisis. Bueno, el ministro en ese momento se entrevista con la periodista griega Elena Barbitsosis. Bueno, como decíamos, en este contexto de crisis mundial, y acá se viene Aparece la pregunta. frutilla. Acá aparece la frutilla del postre, la pregunta que es la inflación en nuestro país, la gran pregunta de ese momento. Tenemos un audio para escuchar lo que responde ante esa pregunta en su momento el ministro Lorenzino. How much is inflation in Argentina at this moment? Las estadísticas oficiales de Argentina registran mes tras mes la inflación, y esa es la inflación con la cual es la única inflación posible, la única oficina pública encargada y con capacidad técnica para medir cualquier estadística es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que depende del Ministerio de Economía. But how much is it? Bueno, depende, a ver, At this moment. creo que el acumulado últimos 12 meses es 10.2, me puedo estar equivocando, 10,2, me puedo estar equivocando en la décima. Digo, el acumulado anual, de acuerdo a la última el reporte de inflación, es 10,2 o algo por el estilo. Bueno, ahí escuchamos a Hernán Lorenzino, primero no respondiendo ante la pregunta de cuál era la inflación, sino que primero explica cómo se medía, o quién medía, mejor dicho, la inflación. ¿Quién tenía la responsabilidad de publicar el índice, digamos? Exactamente. Y ante la repregunta, ahí sí contesté el 10,2%, un número que muy en claro no tenía principalmente el decimal, que el exministro lo aclara. El problema llega ahora. Ya, si la primera pregunta lo dejó tambaleando, el problema llega ahora, cuando la periodista griega le pregunta sobre posibles sanciones del FMI por falsear datos de la inflación. Vamos a escuchar qué pasa con el ministro. Le vuelvo a repetir, creo que es un... ¿Puedo cortar esto? La verdad, sorry. No sé, ¿puedo cortar esto un minuto? Sí. Me quiero ir. ¿Ahora? Sí, me quiero ir. No, y además, la verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo, ¿ok? Prefiero quedarme con la última respuesta que te di y no ahondar en el tema, ¿ok? Bueno, ahí pudimos escuchar el famoso "me quiero ir" de Lorenzino, que al día de hoy sigue siendo meme, vamos a decir la verdad. Sí. Bueno, ¿qué pasó después de esa nota? Obviamente, más allá de las burlas, las risas y el momento, vamos a decirlo de alguna manera, y me hago cargo, triste que pasó el ministro, porque la verdad da una imagen triste lo que hizo Lorenzino. Obviamente salió eyectado del ministerio, reemplazado por Axel Kicillof, pero bueno, terminó de semejante eyección en la Unión Europea, porque terminó siendo embajador argentino en la Unión Europea como representante, lógico, de nuestro país. Y a su vez sumó el cargo de embajador en Bélgica y en Países Bajos. Todo esto hasta diciembre del 2015, cuando cambia la gestión y asume Mauricio Macri. ¿Qué pasó con Lorenzino a partir de ahí? Ahora empieza un poco lo interesante y lo que nos compete. De ese momento, Lorenzino volvió a sus pagos chubutenses. Volvió a Puerto Madryn, donde se instaló con su consultora Suro Osur. En 2020, ya con Alberto Fernández en el poder, al que le consultaron si en su momento si Lorenzino podía estar cerca de tomar el poder, él no se iba a oponer. Bueno, como decíamos, en 2020, con Alberto Fernández en la presidencia, estuvo cerca de asumir un cargo, aunque salieron a desmentirlo, porque bajo la órbita del Ministerio de Catopodis, el de Obras Públicas, lo convocó Gerardo Otero, que era el jefe de gabinete de esa cartera, para hacerle unas consultas, y obviamente cuando se supo la noticia de que Lorenzino estaba cerca del ministerio, salió a decir que simplemente era lo que decíamos, una consulta por la capacidad del exministro y la experiencia y demás. Eso fue lo último que se supo en relación al poder y a la política del día a día
en la relación con Hernán Lorenzino. ¿Qué hace al día de hoy Hernán Lorenzino, que es básicamente un vecino chubutense más? Además de su consultora, como decíamos, el exministro tiene una fábrica de cerveza artesanal. Es un empresario cervecero y tiene su marca propia, la vamos a llamar, se llama Guanaco, es la cerveza del exministro. Obviamente tiene locales en el sur, tiene locales en Puerto Madryn, en Puerto Pirámides y obviamente se está expandiendo. Pero no solamente se quedó con las cervezas, sino que hace un año, también en la ciudad de Puerto Madryn, abrió una casa, se llama, abrió un café, vamos a decirlo así, abrió un café que se llama Casa Ulpe Café y Libros, que es una confitería con café gourmet, pastelería internacional, y con la particularidad que cuenta, además de entre otras ventas de productos autóctonos y regionales de la zona, sino que cuenta con una librería de autores argentinos. La vida de Hernán Lorenzino derivó a que vaya a la gastronomía, se vuelve un empresario gastronómico, después de su paso por la política argentina y por el Ministerio de Economía. Así que tenemos un panorama que es de la vida de Lorenzino hoy, un empresario gastronómico, podríamos decirlo, que no sabemos si se va a querer ir de ese rubro, pero en Puerto Madryn al parecer le está yendo bien. No sé qué pensás vos, Pablo, ¿no? Pero en lo personal, yo creo que dentro de todo, mira, es mucho mejor a que haya terminado siendo el embajador de, o que ocupe un puesto en, porque de alguna manera, digamos, está en una empresa privada de la que se hace cargo y que supongo que también tendrá la posibilidad de incorporar gente para que trabaje bajo su dirección. Me parece como mucho mejor a que termine siendo un representante de o uno que se suma más al gobierno, ¿no es cierto? A ver, absolutamente. Considerando lo que fue el paso de Lorenzino y el cómo salió eyectado, que Eyectado. así mismo lo relatan las crónicas de época, podemos decir que Lorenzino hizo bien en retirarse más allá de alguna consultoría, alguna cercanía con el gobierno oficialista, con el kirchnerismo, con el peronismo. Me parece que el retiro, no solamente creo que él mismo se dio cuenta que él no estaba para esos cargos, sino que la sociedad entera se lo va a recriminar Claro. porque es una frase que lo marcó y lo marcará Toda su vida. a Lorenzino. Toda su vida. Lo que ocurre, Pablo, a ver, entendamos una cosa. Trató en ese momento de ocultar algo que era obvio y que todo el mundo sabía. Obviamente que su falta de experiencia como para manejar un micrófono o una entrevista, porque o no la haces o si la haces no podés decir me quiero ir. Exactamente, frenarla de la manera en que la frena una periodista internacional, bueno, quedó a las claras que él no lo supo manejar, ahora sí un ataque de ansiedad, un ataque no se sabe, pero bueno, la realidad es que a Lorenzino, a ver, se terminó yendo. Claro. No hay que darle mucho cierre. No le quedaba se otra. terminó cumpliendo. No le quedaba otra. Yo creo que el susto fue demasiado grande. Bueno, Pabli, no te entretengo más. Sé que tenés un día complicado hoy. La verdad es que, como siempre, nos divertimos, jugosa, a pesar de que en su momento estas cosas, como a todos nos afectó mucho, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy no deja de ser un recuerdo simpático. Si le querés poner algún rótulo. La idea es recordar para no volver a repetir. Para no volver a repetir. Intentamos ponerle un poco de humor y más allá de lo grave, de lo tragicómico podremos llamarlo, de lo que fue la situación en ese momento. Es que debemos reconocer que estas columnas tuyas de qué fue de la vida nos hacen demasiado bien porque nos traen un poco de humor también cada tanto, ¿no? No le queda otra más que ponerle humor. Nos reímos para no llorar, básicamente. La verdad que no. Totalmente. Bueno, Pablito, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de Radio Sónica. Que tengas un hermoso día. Nos vemos el lunes en Piso. Chau, chau. Así es. Un saludo. Bueno, fue la columna de Pablo García. En unos minutitos más nos vamos a la música y volvemos.